Que el hermanito que pueda. Que mejor cante. Gracias, Señor, te queremos presentar en esta noche, Señor, Padre Santo, estos estudios, Señor, que nos sirva de bendición, Padre, y para aprender de tu palabra, Señor Jesucristo, Padre. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, llevamos 2 clases. Vamos despacito, ¿vale? Lo digo por si alguno se ha perdido las 2 clases, o una de ellas, que no hemos adelantado mucho. Vamos tranquilos. No sé si tenéis alguna pregunta de las últimas 2 clases, o algo que se quedará para no pasar. ¿No? Bueno, ¿os acordáis que estuvimos hablando acerca de la primera clase de que todo el mundo está bajo pecado? Sin excepción alguna. En la segunda estuvimos viendo acerca de que el hombre no tiene recursos propios para acercarse ante Dios, porque por medio del cumplimiento de la ley, ¿os acordáis del ejemplo de la báscula? Por medio del cumplimiento de la ley se manifiesta cómo estamos, pero la ley no fue dada para salvarnos, sino más bien para dar una indicación de justicia, ¿vale? Hasta ahí sí, ¿no? Vale, pues entonces pasamos al tercer punto. Simplemente quiero dejaros con una imagen, porque es muy importante, no sé si os acordáis, que el tema que estamos hablando es la salvación y vamos por la parte de la justificación, y que en la justificación debemos de tener un gráfico en la mente, y es que estamos ante el tribunal, donde Dios es el juez, donde nosotros somos las personas que vamos a ser juzgados, donde nuestras vidas están descubiertas ante los ojos del Señor porque es omnisciente, conoce lo que hemos hecho, lo que pensamos y lo que deseamos, no nos podemos encubrir. Y después de que el Señor nos pide la fianza, no tenemos recursos suficientes, porque lo que el Señor nos pide es una vida no casi justa, sino justa, perfecta. ¿Recordáis cuando decimos quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón. No hay ninguno en la sala, por lo tanto seguimos condenados todos. ¿En qué estado nos dejó el pecado espiritualmente hablando? En cuanto a pureza y suciedad. En cuanto a vida, dice que estamos muertos en delitos y pecados. En cuanto a nuestro corazón, dice la Biblia que ama más las tinieblas que la luz. En cuanto al deseo de oír su palabra, dice la Biblia que estamos sordos. En cuanto a saber valorar su belleza, dice la Biblia que estamos ciegos, es decir, en tinieblas. Y en cuanto a recursos, ninguno. Este es el escenario del ser humano sin Cristo, sin ninguna imposibilidad. ¿Vale? Así que en este escenario, es decir, en el escenario de la imposibilidad, aparece el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aparece literalmente con una bomba espiritual que destroza los argumentos religiosos, que destroza los argumentos pecaminosos, y es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Dice, porque no me avergüenzo, Romanos 1:16, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el contexto de este pasaje es muy bonito, porque si te das cuenta, Pablo primeramente da una salutación, en el capítulo 1, versículo 1, habla un poquito de su vida, de quién es, de quién la ha llamado, y de golpe y porrazo en el 16 dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué salta por ahí Pablo? Parece que ha cambiado de tema drásticamente. Según se cree, la gente de Roma, porque Pablo todavía no había ido a Roma, decían que cómo va a venir ese hombre con el mensaje de un Cristo que ha muerto y otro que ha resucitado a Roma, que por entonces era la cuna de los grandes pensadores. Estoy diciendo, vuestro jefe no viene por aquí porque sabe que aquí los filósofos le dan pal pelo. Entonces el apóstol Pablo dice, decirle a aquellos que lo que yo traigo a diferencia de ellos es poder. La palabra poder en griego es dinamita. O sea, literalmente Pablo estaba diciendo, cuando llegue yo allí con la verdad del Evangelio, todas vuestras falsas ideas van a explotar. ¿Y qué es lo que traía Pablo? Pablo traía una salvación que no era nuevo el contexto. Ya veremos cuando sigamos para adelante que esta idea de Pablo no era nueva, solo que la religiosidad lo había ocultado bajo su sistema de obras. Porque si leéis Romanos 4, el apóstol Pablo, después de que habla de la salvación por gracia por medio de la fe, sin obras de la ley, dice, esto no es nuevo.
Porque ya le dijo Dios a Abraham, por creer fuiste justificado, ya David, bienaventurado es el hombre, aquel cuyo pecado no es contado, amén, y cubierta su deuda. Así que cuando el apóstol Pablo aparece en escena y después de dejar al hombre condenado, sin solución, él ahora da la salvación. Y dice el 24, Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Número 1. La Biblia nos enseña que somos justificados. Esa es nuestra posición en Cristo. ¿Qué significa la palabra justificación? La palabra justificación tiene varios términos. A mí el que más me gusta es declarado justo o sin culpa. Entonces, parece que hay una ilegalidad, porque si resulta que aquí está el juez, ahí está el pecador, se abren los libros y hay pruebas más que suficientes para demostrarnos que somos pecadores, y encima no tenemos lo suficiente para poder ser salvos, ¿cómo puede ser que el veredicto haya sido este? Absuelto, no tienes culpa. Una de dos, o alguien ha puesto remedio, o Dios es un juez injusto que ha pasado por el pecado por alto. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Biblia nos dice, siendo justificados, número 1, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En este solo versículo hay como, no 6 estudios, hay como 6 temas de estudio. O sea, es uno de los versículos más profundos que hay en la Escritura, porque nos enseña sobre la justificación, sobre la gracia, sobre la redención, sobre la propiciación y sobre la paciencia de Dios en cuanto a no haber castigado los pecados en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a partir del número 1. ¿Cómo pues estamos en Cristo? ¿Cómo podemos tener la paz de Dios si no obstante éramos pecadores y a la hora de ser absueltos por Dios no teníamos ningún recurso? Entonces, número 1, la Biblia nos dice que hemos sido justificados. Es decir, hemos sido declarados justos. Y si Dios quiere y podemos llegar hoy bien, si no la semana que viene, veremos cómo se alcanza esta justificación. Ahora bien, ¿qué significa ser declarado justo? Ser declarado justo tiene 2 elementos. Uno es ser perdonado y número 2, donde tu historial es borrado. ¿Vale? No sé si lo dije la semana que pasada, pero es importante esta aplicación. Si yo cometiera un delito y pagara en prisión 1 año, 2 años, 3 años, lo que tenga que pagar, lo que sea mi delito, cuando yo salga, yo ya he sido perdonado porque he pagado mi deuda. Pero si los policías me pararan y me pidieran la documentación, es cierto que ya no me pueden meter preso porque yo he pagado lo que debía. Pero no obstante, siempre van a ver que yo he pecado y he transgredido y yo tengo un historial. Siempre te saldrá tu historial, tu vida antigua. Eso no lo puede borrar nadie, aunque has sido perdonado, pero no obstante tienes una vida de pecado. Sin embargo, la Biblia aquí no dice que Dios te ha perdonado, sino que te ha declarado justo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios no solamente ha eliminado tu condena, sino que Dios ha borrado tu historial. Qué bien. Es decir, que cuando tú quieres echar mano de lo que tú has hecho o de lo que tú eras, no existe nada malo. Porque todo ha sido borrado por la vida de otro, que ahora lo veremos. ¿Amén? Amén. Notar que no dice que Dios te declara inocente, sino que Dios te declara justo. ¿Qué diferencia hay entre alguien inocente y alguien justo? Alguien inocente es alguien neutral. Sí, a mí me paran por la calle, no he hecho nada malo, pero la policía no me va a dar ningún premio. Pues yo soy alguien neutral. O sea, usted no ha hecho nada malo, pero no ha hecho nada bueno. Eso sería una persona inocente. Pero una persona justa no es solamente alguien que no ha hecho nada malo, sino que encima tiene en su cuenta muchos méritos y muchas obras a su cuenta. Es decir, que la gente cuando te para, no solamente no te condena, sino que encima te da las gracias por tu buen comportamiento. Entonces, el trabajo de Cristo, o del Padre y del Espíritu Santo, al declararnos justos, es que cuando tira de nuestro fichero,
no solamente no salen malas obras, sino que no me digas cómo milagrosamente aparecen buenas obras. Y dice, a ver, la iglesia de la alegría, justos, temerosos de Dios, nunca han dicho una palabra fea, nunca han tenido un mal pensamiento, han ayudado siempre al huérfano, han estado siempre donde tenían que estar, pasar para el cielo. Entonces, por eso vuelvo a decir, o hay un error en el proceso judicial, o el juez es injusto, que ya veremos que no. Amén. Así que, ¿qué significa justificado? Soy declarado justo, no solamente perdonado, sino como alguien que ha vivido una vida perfecta y sin errores. Amén. Así que Dios no solamente elimina la condena, sino que pone a nuestro cargo una vida de justicia. Ahora, ¿cómo puede ser que un Dios santo, que lo sabe todo, puede justificar a un pecador como yo? Romanos 3:24, volvemos. Siendo justificados gratuitamente, gratis. O sea, somos salvos sin costo, por nuestra parte. Pero la gracia, aunque nosotros la recibimos gratis, no quiere decir que la gracia no sea costosa. Lo que ocurre es que la costea a otro. O sea, la gracia es cara, porque le costó la vida del Hijo de Dios. Solo que nosotros la recibimos gratuitamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ahora veremos lo que significa. Aquí no dice que hemos sido justificados porque Dios haya pasado por alto el pecado, porque eso le desviaría a Dios de su santidad. Mirad, si leí aquí adelante dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque nosotros bien podemos decir que Dios es justo, porque tenemos la Biblia, sabemos que Dios aplastó a su Hijo por nuestro lugar, y que hay un infierno creado para los que no se arrepientan. Pero en el Antiguo Testamento no había tanto conocimiento de todas las cosas que habían pasado. Entonces, tú explícale a Urías, el Eteo, que David le quitó la mujer y encima lo mató, y encima se quedó con ella. Y Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Tú dile al padre de Urías que Dios es justo. Por Dios. ¿Y era justo? ¿No? Se volvería a la matar. Sí, Dios es justo, siempre es Claro. justo. Dios sí es justo. No, pero ese que le quitó la mujer y encima lo mató. No, ese pecó contra el Señor. Claro. Pero por eso Dios, ahora, ¿cómo puede ser que le llame un hombre conforme a su corazón? Porque lo perdonó, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que el padre de Urías dice, ¿dónde está tu justicia? Hacía poco había matado a uno que se llamaba Uza, porque resulta que había unas normas acerca del traslado del arca. El arca de Jehová se tenía que trasladar de una forma. Pues resulta que la trasladaron de una forma incorrecta, se tropezó un buey y la arca se iba a caer. Y la intención de Uza fue sujetar el arca para que no se cayera. Y dice el Señor, te saltas mi norma y te dejo. Y le dejó en el sitio, lo mató. Porque Dios es justo. Y ahora la pregunta es cómo puede ser que le quiten la vida a Uza y no le quiten la vida a David. Y ahora dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios no es que no quisiera castigar a David, ni castigar a todos otros muchos a los que no castigó en el momento. Porque cualquier pecado merece la muerte. ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanta misericordia y reprima tanto? ¿Cuál era la causa? Dice, porque Dios pasaba por alto el pecado en su paciencia, con miras al futuro, donde un día los pecados iban a ser justiciados. Es decir, Dios vio a David y dijo, te tengo que matar. Pero miraba un poquito más para arriba y dijo, voy a aguantar un poco, porque mi hijo va a morir por ti. Por eso no es que Dios fuese injusto, era paciente, porque sabía que más tarde o más temprano en el tiempo, el pecado de David iba a ser ajusticiado, igual que cualquiera de los otros pecados. Lo que ocurre es que Dios en su misericordia no castigó el pecado sobre quien los cometió, sino que los castigó en la vida de su propio hijo. Luego entonces cuando Dios pasaba por alto en su paciencia los pecados, no es que fuera injusto o hiciera la vista gorda, sino que sencillamente, como el juez justo de todo el universo, Él prefirió castigar todos los pecados en la vida de su hijo que castigarlos en la vida de nosotros. Pero no por injusticia, sino por misericordia.
Amén. Entonces, Dios nos perdona porque es bueno y misericordioso, sí, pero no es la base de nuestro perdón. Porque si Dios nos perdona porque es bueno, entonces eso le desvía de su justicia. Dios nos perdona porque es justo. ¿Cómo puede ser que sea justo y perdone a alguien que ha pecado y no tiene recursos para salvarse? Si aquí viene la palabra que estaremos toda la vida, toda la eternidad, maravillándonos y ahondando y glorificando a Dios por este atributo que nosotros, sino que Él de su santa gracia. Hemos sido justificados por gracia. ¿Qué es la gracia? En palabras así normales, el dinero de Dios. Es la riqueza de Dios. Es el derecho que Dios tiene de hacer con lo suyo lo que quiera y dárselo a quien quiera. Ay, qué bien. Sí. Solo que nunca con injusticia, siempre con justicia. Mirad lo que es la gracia. Una vez hay una parábola donde el Señor, un hombre viene y se pone a contratar a personas. Le dice, ¿tú tienes trabajo? No. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, es de 8 a 8. Un denario, ¿eh? Vale. Se encuentra otro a las 10. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8. Un denario, ¿eh? Y así hasta que se encontró a uno a las 7 de la tarde y dijo, ¿quieres trabajar? Sí. ¿Por cuánto? 1 hora, queda hasta las 8. Y cuando terminó, le dio tanto al que empezó a las 10 de la mañana como el que empezó a las 7 de la tarde lo mismo. El de las 10 de la mañana se enfada y dice, hombre, no es justo que dé lo mismo a una persona que trabaja 1 hora que a mí que he trabajado 12. Y le dice el dueño de la hacienda, vamos a ver, ¿en qué convenio contigo? En un denario. ¿A ti qué te importa lo que le diga a los otros? No me es lícito hacer conmigo lo que quiero. ¿Me vas a pedir tus cuentas a mí de lo que es mío? No es justo lo que te estoy dando. Ahora, una cosa es que tú te rebeles si después de haberte dicho que te iba a dar un denario te dé medio. Entonces sí, porque me estoy saltando mi palabra. Pero si a ti te estoy dando lo que he convenido, ¿a ti qué? Lo que hagas con los demás. Amén. Entonces, cuando Dios nos perdona con las abundantes riquezas de su gracia, pero nunca insultando a la justicia. Previamente Dios se presenta donde la justicia y dice, ¿qué es lo que se debe? Tanto, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Y después de que la justicia está saldada y está satisfecha, luego entonces Él derrama su gracia y su misericordia de la manera que Él quiere y nadie le puede decir nada. Luego, ¿qué es la gracia? Son los tesoros inagotables de Dios que se aplican de la forma que a Él le place. Amén. Amén. ¿Qué significa gracia? Significa favor inmerecido. ¿Qué significa gracia? Gracia significa amor infinito manifestado en bondad infinita. Ay, ¿Qué significa gracia? Es el trato favorable de Dios hacia el pecador sin tomar en cuenta el mérito o el demérito. Es decir, cuando Dios viene a tratarte con gracia, no te pregunta ni qué has hecho ni qué has dejado de hacer. Sencillamente te dará lo que te tenga que dar sin que en ti haya algo previo a que le mueva a darte algo. Porque si Él te da algo porque previamente ha visto algo en ti, ya no es gracia, es recompensa. Entonces, ¿qué es la gracia? Es Dios repartiendo su dinero sin causa. Esta es la definición que más me gusta de la gracia. Sin causa. Dios da las cosas porque es Dios. Si alguien dice, no, tú me has dado esto porque yo lo he hecho, de acuerdo, eso es un salario. Es una recompensa por tu obediencia. Pero no es gracia. Pero cuando Dios habla de gracia, es que Dios se ha asomado por los cielos, ha sentido misericordia, compasión y te ha querido bendecir. ¿Amén? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Bien? Otra definición de gracia es autónoma. Es decir, trabaja por su cuenta. No está bajo ningún jefe, nadie le puede reclamar. Cuando Dios le hizo un pacto con Moisés, le dijo, mira Moisés, habrá muchas cosas por las que me podéis reclamar. Pero en cuanto a la misericordia, tendré misericordia del que tenga misericordia. Es decir, cuando hicimos un contrato con Dios, una de las cláusulas que hay es, Dios no me debe misericordia. Porque es un favor. Justicia sí, misericordia no. Es por eso que el infierno es obligatorio para todos, porque todo el mundo es pecador. Sin embargo, el cielo no es obligatorio para todos, porque el cielo es un regalo. Nadie puede exigir el cielo. Se recibe por gracia, por medio de la fe, a través del arrepentimiento. Pero no es un derecho, porque es un regalo de parte del Señor. muy bien. Amén. Amén. Así que, ¿cómo nos dejó el pecado? Sin ojos para verle, sin oídos para oírle, sin vida para sentirle, ¿os acordáis? Bueno, pues la gracia de Dios es tan espectacular. Previo
Dios tanta gracia que nos ha provisto de nuevo ojos para verle, de oídos para escucharle, de un corazón para amarle. Amén. Nos ha dado vida estando en un estado de muerte y nos ha limpiado, nos ha llenado de pureza para estar delante del trono del Señor. Eso significa ser declarado justo. Amén. Es más, lo que Dios hace a través de la justificación es un estado aún mayor que el que tenía Adán. Porque la relación que tenemos nosotros ahora con Cristo y con el Padre es mucho más profunda, es mucho más grande que la que tenía Adán. Adán sencillamente era un hombre inocente. Nosotros somos hombres justos. Adán disfrutaba de Dios como su Padre el Creador. Nosotros disfrutamos literalmente de nuestro Padre por adopción. Amén. Así que, ¿qué es lo que ha hecho la gracia de Dios? Nos ha provisto de justicia. Es muy importante que os acordéis de que no quiere decir que somos perdonados porque Él sea bueno, que lo es, sino que por medio de Cristo pagó todo lo que debíamos. Ya está. ¿Amén? Amén. Así que, ¿y esto cómo ocurre? A esta doctrina se le llama el gran intercambio. ¿Vale? Y esto se encuentra en uno de los pasajes más bonitos que sería bueno que incluso lo memorizarais, que está en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, que dice así: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. El original dice fue tratado como pecador, ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz ocurre una taxación, un intercambio de vidas. Dice, al que no conoció pecado, que Cristo lo trató como un pecador, para que yo, que soy un pecador, fuese tratado como si nunca hubiera pecado. Es decir, hubo un cambio de vida en la cruz, un cambio de ropajes. Por lo tanto, hubo justicias cruzadas. Mirad qué bonito es esto. Imaginaros que vamos a ser juzgados en un tribunal. Sigo así para que tengamos siempre nuestra mente puesta, de acuerdo, en el escenario perfecto. Y la única prueba que hay es la vestimenta. Y justamente es la vestimenta que cargamos. El asesino, el iracundo, el envidioso, iba vestido de negro, con un chándal así muy vistoso, y solo hay uno en el mundo. Y el abogado que nos está defendiendo viene con un traje impoluto. Y en medio de nuestro castigo, cuando no hay evidencia de salvación, porque resulta que solo existe ese chándal en el mundo y ese chándal lo llevamos nosotros, hay un receso donde el abogado dice, ¿puede haber un parón? Quiero hablar con mi cliente fuera. El juez dice, sí, por supuesto, tómate tu tiempo. Cuando salen fuera, solo hay una palabra del abogado al criminal. Y le dice, cámbiame el traje. ¿Qué? Cámbiame el traje. Dame el traje. Y tú ponte el mío. Ya está. ¿Por qué? Porque la única evidencia que hay para ser castigado es la ropa que llevan. Dame el traje. Cuando pasan dentro, el mazo de la justicia sigue cayendo. Solo que no ha caído sobre ti. Ha caído sobre el abogado. Sencillamente porque se ha puesto las ropas que le inculpaban. Qué bien. Tomó nuestro lugar y al tomar nuestro lugar recibió nuestro castigo. Y ahí el gran intercambio. Por eso dice que hemos sido justificados por gracia. Gracia quiere decir que Dios sacó todo el dinero que necesitaba para pagarnos, que no era otro sino que una sangre perfecta, y la puso en su lugar. Hemos sido justificados porque Cristo ha tomado el lugar que merecíamos nosotros. A su nombre, gloria. Mira, hay un ejemplo bíblico acerca de esto. No sé si lo sabéis, pero Esaú y Jacob eran mellizos o gemelos. Solo tenían una diferencia, y es que uno era muy velludo y el otro era lampiño. El mayor, que era Esaú, el heredero, era muy velludo y el otro era lampiño. Y cuando Isaac ya se quedó ciego, el padre, ya tenía que dar la bendición de la primogenitura. Y la bendición de la primogenitura siempre iba sobre el mayor. Aunque el menor también recibía su parte de herencia, pero la bendición de la primogenitura iba sobre el mayor. Y Isaac amaba más a Esaú, pero la madre de Rebeca, amaba más a Jacob. Y le dice Isaac, ya ciegecico, mira hijo, vete a hacerme un guiso, de esos que haces tú, vete a cazar una liebre, hazme un guiso bueno, que te voy a dar la bendición de la primogenitura. Rebeca, que lo escucha,
se va donde Jacob y le dice, corre, ven. Dice que tu padre ha dicho que le va a dar ya la bendición. Vete ahí mismo, mata una cabra de esas que tengo ahí y hazle un guiso a tu padre. Y di que eres tú Esaú y que te bendiga. Pero madre, ¿cómo voy a hacer eso? Es que mi padre está ciego, pero no es tonto. Se va a dar cuenta quién soy. ¿Pero por qué? Porque mi hermano es muy velludo y yo no soy lampiño. Vete, mata una oveja y ponte el pelo de la oveja por aquí. Lo hace así, se va donde el padre está ciego. Padre, ¿qué? Que ya te he traído el guisado. Hijo, ¿cómo has tardado tan poco? El Señor que me ha bendecido, fijaros, ¿no? Y ya está aquí todo hecho. Dice, ven, acércate porque tu voz se me hace la de Jacob. Al tocarle y al notar que tenía vello, dice, tú no puedes ser Jacob, si Jacob no tiene ni un pelo. Y dice, tú eres Jacob. Le pone la mano, le da la bendición de la primogenitura y caen sobre él todas las bendiciones. Hasta el punto que en vez de llamarse la historia el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora dices tú, ¿cómo pudo bendecirle Isaac? Si era Esaú, muy fácil. Porque Jacob se había disfrazado de su hermano Esaú. Isaac le bendijo pensando que era Esaú. Sin embargo, era Jacob. ¿Sabes que eso es lo que ha pasado en la vida real? Que nuestras ropas de inmundicia han sido puestas sobre Cristo y sus ropas de justicia han sido puestas sobre nosotros. Entonces, cuando nos acercamos ante el tribunal, la sangre de Cristo deja ciego al Padre hasta el punto que dice, pues si no habéis pecado en la vida. ¿Os acordáis que dijimos que no había ningún puro de corazón? Pues no hay ni un sucio de corazón. Y ahora, ¿cómo puede ser eso? Porque lo que se ha puesto a nuestra cuenta es la vida de los 33 años de Jesús sobre la tierra, que dice la Biblia que no hubo engaño en su boca, ni profirió maldición, y que fue obediente en todo, y que fue complaciente para el alma. Todo eso ha sido puesto ante nuestras vidas, hasta tal punto que cuando entramos a los cielos no tenemos que estar avergonzados, sino que entramos con la cabeza alta, no por nuestra propia justicia, sino porque la justicia de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta. Amén. Todo eso gracias a que nuestras maldiciones, nuestras mentiras, nuestras estafas, nuestros odios, nuestras inmoralidades han sido quitadas, se han sido puestas sobre el Hijo de Gloria. Por eso, cuando Jesús fue puesto en la cruz, quiero que sepáis algo, que aunque dice la Biblia que se juntó todo el mundo para matarle, Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles, el verdadero verdugo de Jesús fue su propio Padre. La Biblia dice en Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo. Él fue quien lo mató. O sea, Dios no es que retuviera la justicia cayó, solo que no cayó sobre nosotros, cayó sobre otro. Por eso, cuando una persona, mira qué ejemplo más sencillo, yo cada vez que bajo al chino, digo, pues dame una Coca-Cola y una barra de pan, y me dice, debe 23,50. Jesús, ¿cómo vas a debe 23,50? Claro, vivo en un primero, y yo voy a trabajar, y o salimos a vender, o los niños se bajan, se inflan. Luego te lo paga mi padre. Luego te lo paga mi padre. Luego te lo paga mi padre, luego te lo paga mi padre. Vamos, yo cuando bajo, le pago los 23,50. Cuando luego vuelvo a bajar mi hijo, no le pueden pedir los 23,50. Se están pagados. Es cierto que no lo ha pagado mi hijo, pero le he pagado en su nombre. Ya está saldado. Entonces, no solamente Dios ha perdonado nuestros pecados, que es un hecho, sino que ahora mismo sería injusto que el Padre quisiera castigarnos por algún pecado que hayamos cometido. Wow, qué bien. Por eso dice la Biblia, hijitos míos, no pecáis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si confesáis vuestros pecados, que dice Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora yo digo, ¿cómo puede ser justo al perdonarme? O sea, si no me perdonas, ¿es injusto? O sea, ¿estás diciendo que ya no me perdonas por misericordia, sino por justicia? ¿Cómo puede ser que Dios... O sea, yo me paro delante de Dios y le digo, Señor, perdóname. Y Dios está, escuchad qué palabra, obligado a perdonarme. ¿Sabéis por qué? Porque si no, Dios estaría pidiendo el mismo castigo a dos personas. Y si resulta que Cristo ha pasado, ya ha pagado mis 22,50, yo no tengo que pagar más, aunque haya sido yo el que he hecho el despacho. Somos justos porque Jesús ha tomado nuestro lugar. Todo eso ha sido por gracia. Así que el gran intercambio es este. En la cruz ocurre una gran transacción.
¿Os acordáis cuando hablemos del pecado de Adán que fue cargado en nuestra cuenta? Bueno, pues entonces, el pecado de Adán fue puesto sobre la humanidad. Los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Cristo y la perfecta obediencia de Cristo ha sido puesta en nuestras cuentas. Como dice, Él vistió nuestra ropa de injusticia para que nosotros llevemos su manto de justicia. Amén. Amén. Él se hizo pecado por nosotros y aún más se hizo maldito por nosotros. Luego, tan seguro es que así como Cristo fue tratado como un pecador, que yo voy a ser tratado como un justo. Es decir, la justificación no es un sentimiento, no es un hecho subjetivo. O sea, que no es algo que yo siento. Tú no tienes que sentirte justificado, tú eres justificado. Por eso dice Romanos 5.1, pues que sabemos, perdón que estoy en Corintios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación es un hecho. Y solo ocurre una vez. O sea, a diferencia de la santificación que es progresiva, tú tienes que ir cada día dejando tus pecados y acercándote al Señor por medio del arrepentimiento y de la fe constantemente. Sin embargo, el proceso de la justificación solo ocurre una vez. El día que tú te arrepentiste de tus pecados por primera vez y Cristo vino a tu vida, desde ese entonces tú eres declarado justo, hijo, y nunca más vas a volver a pasar por el tribunal de justicia porque ya pasó otro en tu lugar. Aunque es cierto que Dios como buen padre nos disciplinará por nuestras desobediencias y por nuestros pecados, ¿de acuerdo? No obstante, siempre lo hará como un padre a un hijo y nunca como un juez a un criminal. ¿Amén? Amén. Así que, ¿en qué medida soy justo? ¿Cuál es mi medida de justicia? En la medida que Cristo fue tratado como pecador, yo soy tratado como justo. Esa es mi medida. Entonces la Biblia dice que Jesús fue puesto, dice, Salmo 22, dice, estoy puesto como un gusano y no como hombre. Isaías 53 dice que su apariencia no parecía la del hombre, sino la de un animal. Y es más, la Biblia le describe en Gálatas como maldito. ¿Sabes qué es un maldito? Alguien que no le resplandece el rostro del Señor, alguien al que el Señor no escucha sus oraciones, alguien que ha sido abandonado por Dios. ¿Qué sufrió Cristo en la cruz? Literalmente, Cristo sufrió el infierno. Cristo sufrió la ausencia o el desamparo de su Padre en la cruz por nuestro pecado. O sea, Jesús fue tratado como el peor de los pecadores. En Cristo fueron juzgados todos los pecados desde Adán hasta el último hombre, fueron puestos sobre las espaldas de Jesús. O sea, Dios no fue misericordioso con el Hijo, sino antes bien fue plenamente justo. Así que en la misma medida que Jesús fue tratado como un pecador, en esa medida soy tratado como un justo. ¿Ven? Amén. Amén. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los hijos. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En pocas palabras, está diciendo, este veredicto es tan seguro como tan seguro que no hay nadie más que pueda abolir ese veredicto. Por ejemplo, ahora tenemos un problema y vamos a la comisaría. Si en la comisaría se equivocan, en el juzgado no lo pueden apañar. Si en el juzgado se equivocan, podemos apelar a un tribunal superior aquí en España. Y si un tribunal superior en España se equivoca, podemos apelar al Tribunal de Europa. Y luego allí se apañan todas las cosas. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿quién te puede acusar? Si el que te ha justificado no es ni la comisaría, ni el Tribunal 1, ni el Tribunal 2. Es la Corte Suprema de los Cielos. Es decir, que el que ha declarado en abajo, se ha dicho justo, es Dios. Aleluya. O sea, de Dios para arriba no hay nadie. Así que la justificación es un hecho real y un hecho seguro. Hasta tal punto que dice, ¿quién es el que justifica? A Dios. Y dice, mira, para que os quedéis tranquilos. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Uno. Pero para que te queden más tranquilo, pero que también resucitó. Y para que te queden más tranquilo, el que está a la diestra de Dios. Y para que te queden más tranquilo, el que está intercediendo por ti todos los días delante del Padre. Amén. Dios quiere que tengas la seguridad de que somos hijos de Dios
por medio de la gracia a nuestras vidas. Te amamos. Como resultado, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Porque el amor de Cristo hacia nuestras vidas no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Esto se te tiene que quedar muy claro. Dios te ama en Cristo. Amén. Te ama por Cristo y te ama para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Así que justificado es el veredicto de Dios y nadie lo puede contradecir. Amén. Una cosa que quiero que sepáis que es muy importante, que no sé si lo dije el día que vine a predicar, pero bueno, os lo repito, es que Dios no solamente nos perdona, no solamente nos justifica, Iglesia del Señor, sino que disfruta al perdonarnos. Esto es algo raro, sencillamente, porque no estamos acostumbrados a perdonar con alegría. Perdonar nos cuesta. Sin embargo, perdonar es el deleite de Dios. Dios es un Dios amplio en perdonar. Por eso dice Sofonías 3:17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos de alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, el día que el Señor te perdonó, no fue un día en el que te tuvo que dar una tesis, como dice el gitano, no te tuvo que dar una catequesis. El día que tú decidiste perdonar, dice la Biblia literalmente que Dios se puso a cantar de felicidad. No sé si esto te dice algo a ti, pero cuando Dios te ve entrar, le produce tanta alegría el verte, que más que hablarte, dice, se calla de amor. Callarse de amor significa, el amor que te tengo es tan grande que ni siquiera yo, que soy omnipotente, lo puedo expresar en palabras, pero algo sí voy a hacer, me voy a poner a cantar de alegría. Dios disfruta al perdonar. Amén. Gloria a Dios. Es un Dios amplio en perdonar. Dice, callaré de amor, pero eso sí, haré una fiesta en el honor a tu vuelta. Amén. Amén. Así que en Adán todos somos destrozados, pero en Cristo somos todos restaurados. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos este concepto bien definido y bien claro en nuestra mente. Hemos sido declarados justos, sin culpa. Joaquín, Dime. el 36 de Romanos 8:36, ¿Cómo es? como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿Mm? somos contados como ovejas de matadero. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Sí, mira, en Romanos, ese pasaje 36 viene precedido de otros versículos que empiezan desde el 28 y dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dando a entender, hay cosas en la vida que parece que no tienen explicación, como por ejemplo esa. Ahí Pablo está hablando de la persecución. Dice, si en verdad ahora mismo los que estamos predicando el Evangelio estamos como ovejitas en medio de un matadero, si por predicar el Evangelio nos matan, nos torturan, nos echan a los circos romanos, etcétera, etcétera. Pero el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, muerte, desnudez, peligro, espada. Dice, como está escrito, si por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pero sin embargo el 37 dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? En las que acabas de leer, Vale. somos más que vencedores. Ahora dice, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, nuestra seguridad no radica en que esta vida no nos va a pasar cosas malas, ¿no? Aquí en esta vida sufrimos por dos cosas. Una, porque estamos en un mundo de carne y sufrimos por el Evangelio. Aunque bueno, Filipenses dice que el sufrimiento por el Evangelio es un regalo. No todo el mundo tiene el privilegio de sufrir por Cristo. Pero bueno, dice, antes bien todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles nos puede separar del amor Sí, de Dios. Señor. Porque el amor de Dios es en Cristo. Muy bien. Tus bondades no pueden hacer que Dios te ame más y tus maldades no pueden hacer que Dios te ame menos. Porque cuando Dios decide amarte, qué bien no eso. examina tu vida, examina la vida de su Hijo. Acordaros, hemos sido juzgados por la vestimenta de otro. Entonces, cuando tú vas a pasar, como la incriminación son las vestimentas, y resulta que la que tienes puesta es la túnica perfecta y blanca de Jesús, dice, pasad, que no habéis pecado. Amén. Porque al fin y al cabo, Cristo pasó por la vuestra y ha sido muerto en el vituperio. Amén. Amén, Padre. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que se ha quedado claro lo que significa justificación, que el medio es la gracia, que la base es la justicia, ¿de acuerdo? Y que ha sido gracias al intercambio de vidas que había en Cristo. Ahora bien, si no somos salvos por obras,
Porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. ¿Quiere decir que haga lo que haga soy salvo? ¿Que puedo vivir como me dé la gana porque al fin y al cabo mis obras no van a ser puestas? No. Porque aunque no he sido salvo por obras, sí he sido salvado para obras. Explico esto. Y esto, por supuesto, lo vamos a dejar para otra semana porque es un tema ya mucho más amplio. Vamos a ver. Soy salvo por gracia, sí, pero por medio de la fe y del arrepentimiento. Es decir, que si hay un requisito, que no son obras, pero no dejan de ser medios. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿Cuál es el medio? El arrepentimiento. Luego, si no me arrepiento y no creo, tú no tienes al Señor. ¿Por qué? Porque la gracia es la mano de Dios dándote una dádiva, un regalo, y la fe es tu mano recogiendo la dádiva del Señor. Si tú no extiendes tu mano por medio de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento, por mucho que el Señor esté ofreciéndote su gracia y su salvación, no la experimentas porque no la recibes. ¿Amén? Amén. Pero soy salvo por obras, no soy salvo por medio de la fe. No soy salvo por obras, soy salvo por medio de la fe. Pero la fe que salva, sí o sí, tiene que producir obras. Y esto lo explicaremos la semana que viene porque tiene mucha tela. Es decir, tú puedes decir, bueno, ¿cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. Bien, bueno, pues con ese nivel de fe llegamos al nivel fe demonio. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que no estoy diciendo nada exagerado. Dice el libro de Santiago, dice el libro de Santiago, vosotros creéis, bien hacéis, pues los demonios también creen y tiemblan. Es más, el demonio tiene un grado de fe más que algunos, porque hay muchos que creen que Dios existe pero no tiemblan. Sin embargo, el diablo cree y tiembla. Pero el diablo no es salvo. ¿Por qué? Porque no tiene la fe que salva. O sea que nos enseña el libro de Santiago que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la verdadera fe que se conecta con la verdadera gracia, sí o sí produce el ¿qué? Una vida de salvo. No soy salvo por la vida que produzco, soy salvo por la gracia, pero quien es salvo cambia de vida. Muy bien. En pocas palabras, yo no respeto a mi padre para ser su hijo, sino que porque soy su hijo lo respeto. Amén. Entonces, de la misma manera, yo no soy salvo por mis obras, sino porque soy salvo, digo, de otra forma. Porque como dice Paul Wasser, si dices que Dios te salvó y sigues viviendo en tus pecados, dime de qué te salvó Dios. Porque Dios no solamente nos ha librado de un destino del infierno, sino que también nos ha librado del pecado, es decir, de una forma mala de vivir. Así que para la semana que viene, Dios mediante, si Dios quiere, si no puedo dar una clase bien, y si no, la doy en 2. En la entrevista utilicé 4, literalmente, de verdad, porque es muy extenso. Pero como ya les he dado allí, pues ya puedo comprimirles un poquito. Entonces vamos a hablar de el verdadero arrepentimiento que evidencia salvación, la verdadera fe que evidencia salvación, y vamos a estar viendo la falsa fe que no es de salvación y el falso arrepentimiento que no da salvación. ¿De acuerdo? Porque hay quien dice que Judas se arrepintió porque se ahorcó. Pero el arrepentimiento no es ahorcarse, el arrepentimiento es cambiar de vida. Qué bien. Hay muchos que creen que creían en el Señor porque hicieron milagros y echaron fuera demonios. Señor, en tu nombre profeticemos y echemos fuera demonios. El Señor le dijo, ¿pero quién sois? ¿Quién son estos? No los conozco. No os he visto en mi vida. No es que le dijera, sí, se echa a ti demonio, pero luego metiste la pata. No, no. ¿Quiénes sois? No os he conocido nunca. A pesar de que pudieron experimentar ciertos prodigios de parte de la mano del Señor, lo cual para mí es un misterio, sin embargo el Señor no les conocía. Entonces, aunque es cierto que somos justificados por gracia, gratuitamente, por medio del intercambio y de la vida de Jesús a nuestro favor, no obstante, sí hay evidencias que evidencian si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo, y eso lo veremos a través de la genuina fe y el genuino arrepentimiento. ¿Ven? Y también veremos en la misma clase, si Dios quiere, que la fe y la obra y las obras no están en contraposición, sino que en realidad son semilla y fruto. Muy bien. ¿Vale? Y ya no adelanto más para no ser más canso. ¿Ven? ¿Tenéis alguna pregunta o algo que aportar? El pastor, si puede añadir algo. Preguntar. ¿Ven? Ahora es el momento. ¿Me preguntan? ¿No? ¿Se ha quedado claro? Sí. Bueno. Joaquín, ¿tú qué te has preguntado en cuanto a esto? Una de tus mayores dudas en cuanto a la justificación. ¿Cuál ha sido? Bueno, mira, de hecho, hoy hablaba con los hermanos, porque esta doctrina de la justificación, yo la prediqué por primera vez en la iglesia,
en el año 2004 y vamos a conmemorar esa fecha porque nos cambió la vida hace 20 años ya. Yo tenía 19 años. Yo la conocí con 17 leyendo un libro y me cambió la vida. Lo que a mí de alguna manera me embelesa de la justificación es, y me lleva a la adoración, más que a una incomprensión, me lleva a la adoración es que, jolines, Señor, ¿sabes cómo soy? Y aún así, extiendes tu misericordia. Porque, como dice Proul, lo más asombroso para mí es que Dios me ame a pesar de que me conoce mucho. Pero mi seguridad no tiene que ser en lo que siento. Mi seguridad tiene que estar en lo que está escrito. Y a pesar de lo que siento, y a veces puedo vivir, porque a veces vivimos vidas personales muy lejanas acerca de la realidad. No obstante, yo creo lo que dice la palabra del Señor por encima de lo que puedo experimentar. En cierta ocasión, dice que el diablo le decía a Martín Lutero, pero ¿cómo puedes estar predicando de la justificación por la fe? Si has pecado, si has mentido, si has pensado mal, acuérdate de lo que dijiste. Y dice Martín Lutero, diablo, llevas razón. Y soy 10.000 veces peor de lo que me estás diciendo si me conocieras en verdad. Pero tengo una mala noticia que darte. Hay uno que tomó mi lugar. Ya está. Esa es nuestra respuesta. Hay uno que tomó mi lugar. ¿Ven? Cada vez que cometamos un error, ya sea del que sea, y seamos cristianos y estemos comprometidos con Dios y con la iglesia, ¿sabes qué va a ser lo primero que te va a decir el familiar o el vecino o el amigo? ¿Y tú eres el del culto? ¿Y tú eres el que toca el piano? ¿Y tú eres el pastor? ¿Y tú eres el que pasa la ofrenda? Ante lo que tenemos que responder, lleva razón, me he portado mal y soy peor, si me conocieras de verdad, soy peor. Pero tengo una mala noticia que darte. Alguien tomó mi lugar. Claro que sí. Amén. Amén. Bueno, Jesús. nada más. Ya Bueno, está. pues vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por darme este privilegio, Señor, esta alegría de poder sembrar la justificación por la fe, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias. Solo tú sabes, Señor, cuánto necesita nuestra alma estas verdades. Recordarnos a diario, Señor, cuánto nos amas, que somos justos. Y de que has tomado nuestro lugar, Señor. Tu palabra no se Solo tú sabes, Padre, cuánto daño hace esto en el mundo espiritual de los demonios. Tu palabra no se eleva. Oh, Señor, cuánto sujetan a los demonios, Señor, al saber, Dios mío, que nos recibes en base a tu gracia. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y ayúdanos a retener tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Dios bendiga.